¿Morir en casa o en el hospital? ¿Cuál sería tu preferencia? Partamos de la base que hay estadísticas que dicen que cuando se nos pregunta a las personas dónde preferirías fallecer, dónde sentirías más comodidad, el 90% hablan en su hogar, en su entorno, rodeados de lo suyo. Sin embargo, también el 90% de este 90% a continuación dice, pero, y entonces empiezan a salir objeciones. La primera respuesta ha venido del corazón y después metemos la mente. Vamos a ver todo lo que hay detrás de esto, ya que siempre se fallecía en casa y hoy en día que hay medios y hay capacidad de estar mejor, cada vez se acude más a los hospitales. Cuento con que sea una persona que ha transitado una enfermedad avanzada y terminal y llega a la situación de últimos días. Este es el marco desde el cual vamos a hablar en este vídeo. Quiero marcar unos antecedentes. La enfermedad avanzada y terminal se transita en casa. No hay suficientes camas en los hospitales como para que toda la población transite toda su enfermedad hospitalizado. Y cuando hay un momento de crisis, vamos al hospital, nos estabilizan y generalmente volvemos a casa. ¿Qué es lo que suele pasar? Que cuando se entra en esa situación de últimos días, cuando vemos que el ser querido empieza a descender en sus funciones vitales, llamamos al hospital como si ese momento de morir fuese una emergencia y realmente es lo que tiene que pasar. Si tenemos la suerte de llegar a una planta de cuidados paliativos donde tenemos una habitación para nosotros, de llegar a algún hospital modelo hospice donde se atiende el final de vida de una manera íntima y particular, bastante bien vamos. Pero ¿cuántas personas acaban falleciendo en un box de urgencias o en una habitación compartida? Importante marcar también que lo que voy a hablar aquí lo hablo desde el marco de una persona que tiene unos síntomas controlados, que ha llegado a su final de vida de una manera estable, que vive en una casa adecuada, que hay unos mínimos medios que luego comentaremos y que además tiene un equipo domiciliario que va a poder acompañarle en este proceso, ya no tanto a la persona, que sabemos morir, el cuerpo sabe morir y lo hacemos muy bien, sino a la familia, que es la que se encuentra con tanta incertidumbre. Cuando estamos enfermos, ¿quién no prefiere pasar una convalecencia si tiene los síntomas controlados en casa? ¿Qué diferencia hay entonces en querer pasar la situación de últimos días o de agonía en casa también? Las trabas o los frenos que pone la persona cuando se le pregunta dónde tú quieres fallecer, en casa o en el hospital, generalmente nombra que no quieren ser una carga y que les da miedo que su familia se queden con un mal recuerdo. No sabéis la cantidad de testimonios en redes que tengo de personas que sí que han querido y han podido acompañar a sus seres queridos hasta el final de la mano en su hogar. Nadie comenta que quede un mal recuerdo, más bien queda paz. El recuerdo lo vamos a tener igual aunque la persona fallezca en el hospital, porque lo que queda es su sello, quedan sus objetos, queda hasta su olor, su aroma y recordamos la enfermedad. Pero esto es parte del inicio del duelo y es algo totalmente normal. Con lo cual me encantaría limpiar esta imagen porque si no estamos dispuestos nosotros, nosotras mismas a fallecer en casa, difícilmente vamos a dar la opción a los familiares. Por parte de la familia hay muchas más objeciones y realmente son comprensibles, pero vamos a ir viéndolas. Primera, se suelen ver incapaces de cuidar. Si hemos transitado y hemos cuidado una enfermedad, la situación de últimos días no es una emergencia médica. Ahí no hay nada que hacer, más que tener los síntomas controlados y de eso se va a encargar la medicina. No tenemos que tener miedo a una crisis aguda. En ese momento el cuerpo sabe morir. Hablo una vez más, lo repetiré varias veces en el vídeo, de la situación de últimos días o de agonía, donde la persona ya está inconsciente, donde su cuerpo se va a ir desconectando y no va a pasar nada de lo cual tengamos que salvar. Algo que sí que tenemos que contemplar es si tenemos suficiente red de apoyo como para cuidar. Si tenemos medios económicos o hemos podido pedir la ley de dependencia para tener alguna ayuda económica para que alguien que pueda cuidar a esa persona de manera remunerada nos pueda sustituir en algún turno. Esto es cierto,
pero creo que es algo que puede merecer la pena intentar. Ver entre la red de apoyo que tenemos alrededor cuántas personas hay para poder transitar la situación de últimos días, que no va a ser muy larga. Otra gran objeción es cuando en la casa hay otros seres que necesiten nuestra atención, como puedan ser bebés u otras personas enfermas. Realmente ahí es muy difícil la atención en casa y esta objeción hay que contemplarla. ¿Qué es lo que vamos a necesitar para cuidar en casa? Una habitación preparada. Lo ideal es tener una cama articulada y esa cama que sea de 90 centímetros para que entre dos personas, uno en cada lado, puedan ayudar. Las camas articuladas y los colchones antiescaras que hacen más falta durante la enfermedad que en esta situación de últimos días, a día de hoy también ya se pueden alquilar. Y sobre todo saber que se cuenta con un equipo médico que nos va a dar las instrucciones y nos va a dejar esos rescates o esos medicamentos para si hay un momento donde la persona la veamos con disconfort. Teniendo estos medios, es el primer paso para poder atreverse a seguir adelante con los cuidados en esos últimos días a nuestro ser querido. Pero ¿qué ventajas vamos a tener? Pongámonos en situación si somos nosotros los que estamos ahí. Primero, el hospital es algo frío, es algo impersonal. En nuestra casa están nuestros objetos, nuestros sonidos, nuestros seres queridos moviéndose alrededor. Es un espacio también donde se va a preservar mucho más la dignidad y el respeto al moribundo. No vamos a ser un número de habitación ni una patología. Seremos nosotros y estaremos en nuestro entorno. Sabemos que no van a entrar a las 6 de la mañana a ponernos un termómetro. No nos tenemos que atener a los horarios del hospital, que es necesario tenerlos. Comeremos lo poquito que podamos comer cuando nos apetezca y con nuestros sabores, no teniendo que comer una comida de hospital. No vamos a tener que compartir habitación más que con los nuestros. Y además tendremos toda esa intimidad para si llegan momentos de expresión emocional que la podamos hacer tranquilamente sabiendo que nadie va a irrumpir en la habitación. Tenemos nuestra intimidad. Hemos hablado de pros y contras de fallecer en casa y en el hospital. El mayor pro, lo que va a favor, siempre va a ser esa intimidad y esa naturalidad de lo que son los momentos finales de vida. El contra, la mayor traba es el miedo a no ser capaces y de verdad que no es así. Tengamos en cuenta también que la población envejece y que no suman camas de hospital. Reivindiquemos unos buenos cuidados paliativos domiciliarios, que la sociedad sume y vuelva a recuperar el que se pueda fallecer en casa, pero con los mejores medios. Algo en mi manera de ver especialmente importante es que si fallecemos en casa, no va a haber prisa por mover el cuerpo. La familia va a poder acompañar y velar ese momento tan importante hasta poder calmarse y poder empezar el duelo de la manera más sana. No es lo mismo en un hospital. Si fallecemos en casa, se llamará igualmente a un médico a que certifique la muerte y cuando sea momento se llamará a la funeraria. Pero la calma es otra, en intimidad, que dentro de un hospital. En verdad, la única razón inapelable de que una persona muera en un hospital es porque la propia persona así lo decida, por su propia voluntad y no por los daños colaterales que crea que pueda llegar a generar. Si somos un equipo, somos una familia, la persona desea fallecer en casa, pidamos información, preparémonos y veréis que al final es mucho más fácil. Os invito a reflexionar seriamente sobre este concepto. Os invito a que lo dejéis escrita vuestra voluntad en el documento de voluntades anticipadas. Y si lo que queréis, como yo, es tratar de si es posible, si los síntomas lo permiten, si mi patología lo permite y llega mi momento de fallecer tras una enfermedad avanzada y terminal, yo prefiero fallecer en casa, lo digáis a vuestros familiares para que lo vayan sabiendo. Yo así lo he hecho. ¿Y tú qué opinas? ¿Tienes alguna experiencia para compartir, bien sea buena o mala? Me encantaría hacer comunidad. Te responderé siempre. Te leo en comentarios.